exactamente lo que decís, porque acá nos va a plantear una premisa en la cual estamos hablando de Paul Thomas Anderson en su nueva película, en la cual, ni bien arrancamos, y esto también se puede ver en los trailers, vemos a un grupo de revolucionarios, de gente que le gusta, que no le gusta, mejor dicho, el estado de las cosas, Ujú. y decide que para cambiarlo no solamente hay que hablar, sino que hay que quizás explotar algún par de cuestiones. Cágase Es a decir, tiro. hay que tomar las armas. Ujú. La revolución por las armas es lo primero que tenemos en contacto en la película, este grupo, que uno de los que participa es Leonardo DiCaprio. Ajá. Es quizá la respuesta a por qué es la película con más recaudación de la historia de Paul Thomas Y Anderson, es él. Además de que es un peliculón, sí, pero yo estoy seguro que fue por DiCaprio. y tiene muchas caras también, ¿eh? Y hay muchas caras, sí, sí, Muchas pero caras. DiCaprio es quizá una de esas tres últimas grandes caras, Y estrellas, sí, viste, que llevan gente solo porque sí, está sí, él. sí. Y es verdad que fue una buena movida de, vamos a decir, en principio, en primera instancia de guión, porque le queda justo el personaje. No es que primero pensaron en el marketing, sino Ajá. que él está excelente para el papel que le buscan. Y después en esto que digo, en la cuestión marketingera, se le buscó bien la vuelta para que alguna vez, siendo que era la película más cara también de Paul Thomas, había Ujú. que salir a juntar guita. Ya Y era sí. hora que él, como decía, uno de los mejores directores vivos, tenga un poco de recaudación. Claro, porque venía laburando Sí, sí, sí. con unos pares, pero bueno, nunca tan taquilleros como No, no. Leo, me parece. Porque bueno, cuando estuvo con Tom en Magnolia, era un Era muy muy, purrete Tom era, claro, todavía. un Tom que recién había hecho recién la primera de Misión Imposible, había hecho, bueno, Top Gun, Sí. pero no era el de hoy, ¿no? Y además de que, bueno, Magnolia tiene apunta a otro lado. Acá Ujú. yo creo que sí, en una batalla tras otra, apuntan al gran público. Que esto lo dijimos también, mientras la veía decía, mirá qué atinado fue, porque esto lo de Paul Thomas lo habíamos hablado 3 días antes, en la cual terminamos esa columna diciendo que para mí él era un director popular, nada más que por H o por B, por X o Y, nunca había sido reflejado en la taquilla, ¿no? Pero no es que sus películas sean obtusas y que eran inmirables y que solamente la ven los cinéfilos o que solamente la podrían ver o interpretar los cinéfilos. Así que entendía que eran películas para todos, para todo Ujú. público, así como las hacía Tarantino o Fincher o Nolan. La cosa es que esta me parece que es la que más apunta a ese lado, a ese gran público. Es un peliculón, como decía, la historia va a rodear a este grupo de revolucionarios y cómo a raíz de un choque de fuerzas con efectivamente las fuerzas, parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, se genera ahí una especie de enemistad fuerte, enemistad en términos de Paul Thomas Anderson. Estamos Ujú. hablando, que un poco también lo hablamos, ¿no? De estas de enemigos que tienen cierta hasta codependencia y necesidad muy tóxica de entablar ese juego, ¿no? Esta película va a hablar mucho sobre eso. Y este otro personaje que decía es el gran John Penn, que es uno de los líderes de estos militares. Sí, que cuando aparece en la película que sea, Sí, sí, sí. como, Está muy capaz bien. que es Está muy bien. cortito, capaz Sí, sí, sí. que tira ahí un par de líneas nada más, o capaz que tiene un personaje desarrollado, pero de todas maneras siempre Es muy buena. es contundente la Es uno de esos actuación. actores que yo por lo menos no los tengo tan presente cuando alguien dice qué buen actor, que yo uno dice Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, y Sean Penn A es mí como que, siempre, para mí siempre fue uno de mis favoritos, o sí, sea, sí, sí, siempre me pareció como, desde que lo vi, tuve la oportunidad de verlo desde de muy chico en la película esta que hace Mi nombre es Sam, claro, y ahí fue como, loco, jugadísimo el este papel. chabón, Sí, sí, loco, este sí, sí. chabón es Lo dio todo. Sí, zarpado. sí, sí. Así, ahí dije, Qué para dura mí esa es uno de, película. sí, sí, pero para mí ahí pasó a ser uno de mis favoritos. Sí, sí, sí. Bueno, y después quizá al gran público, vamos a decir, quizá con esta de la de Clint Eastwood, Río Místico, Río Místico. sí, Esa escena, la escena, sí, sí, es que todos terrible. sabemos, desgarradora. La verdad que sí, es un loco que acá también, en la de Escocia, y los ponen a jugar a ellos dos en dos rangos, vamos a decir similares en términos de... Hay una búsqueda un poco caricaturesca de la película, porque si hay que ponerla en algún género, para mí es una comedia
comedia dramática o comedia de acción, quizá. Hay Ujú. pocas escenas de acción, hay más que es la que más tiene de Paul Thomas Anderson, pero no es una película de acción de por sí, pero sí tiene mucha comedia negra. Quizá el que la ve y no entiende o no quiere entender esto, no le parece, ¿no? Pero creo que es un poco innegable que lo que busca es, en algunos momentos, hacer unos retratos un poco caricaturescos de las ciertas concepciones que uno tiene sobre este tipo de gente, ¿no? Y en el medio de ellos dos, el personaje central, el que hace girar toda la trama de toda la cuestión, que es, la tuve que anotar a ella porque es una actriz que la he visto poco, que estoy hablando de ¿De Teyana? Teyana Taylor. De Teyana Taylor. Es la líder de esta organización, los French 76, que son los que decimos que les pinta ir a bardear al sistema. Ella, la verdad que aparece relativamente poco para lo larga que es la película, 2 horas 50, pero es un personaje de esos, para mí, de los que se pueden estudiar cosas, de lo bien implementado que está para el guión, porque es un personaje tan bien construido y tan potente Ujú. que funciona para que todos los demás decanten y vayan haciendo pequeñas pendulaciones de las cosas que hacen Ujú. alrededor de sus poquísimas momentos de aparición, ¿no? Es muy interesante como ejercicio de buen guión, cómo se puede hacer eso de una forma tan, cuando uno lo ve hecho por Paul Thomas Anderson, dice que es fácil, pero no lo es algo muy complicado. Y es una de esas películas también que cuando yo la estaba viendo, esto también no me quería olvidar de decirlo, Ajá. hay muchos momentos de fascinación, ¿no? De momentos de lo cual uno dice, wow, qué loco esto que estás viendo. Eh, Nunca, digamos, no es vale la aclaración, ¿no? Un director que le guste usar o que utilice efectos digitales o efectos especiales, ¿no? Muchos de esos momentos quizá no son lo que uno espera de una película de acción, ¿no? No hay, qué sé Bueno, yo, pero no, le da un poquito más como de realismo hay también a la más, ¿no? situación. Está todo mucho ahí con efectos prácticos, hay búsquedas muy interesantes en lo visual. Y como decía, hay escenas que uno se abstrae tanto de lo que está viendo que se olvida que lo que está viendo es una película. Es. En estos términos de por qué él quiso, que esto es lo más Ujú. loco. Porque hay directores, que no estoy diciendo que esté mal, porque de hecho él lo hace también en esta misma película, pero cuando le cabe a la situación, ¿no? Que estoy diciendo, hay directores que les interesa figurar, es decir, que vos te estés dando cuenta todo el tiempo que lo que estás viendo es una película, en términos de el virtuosismo que muestra y los diferentes, los diferentes planos que se intercalan después en el montaje para que vos te des cuenta que lo que estás viendo es efectivamente una obra de ficción, ¿no? Ujú. Y lo que hace muy bien esta película Paul Thomas Anderson es, en largos tramos, desplazarse él un poco, ¿no? Él es como que su figura como de director se le relega un poco a un acompañamiento más, vamos a decir, tradicional de los diálogos o de las escenas para que uno se relaje un poco, ¿no? Ujú. Porque también yo entiendo que este tipo de direcciones pueden llegar a ser un poco intensas. Por eso también pienso que esta es una gran película para todo público, porque hay muchos directores que intentan siempre sorprenderte todo el tiempo, y eso eventualmente deja de ser sorpresivo, y de hecho hasta puede llegar a ser contraproducente. Lo hablamos hace mucho, ¿no? Bueno, como detallito, una película llamada El Triángulo de la Tristeza, en la cual bueno, la mitad de la película intenta hacer algo visualmente tan molesto que genera molestia Mm. visualmente. Y yo entiendo que fue la Ujú. búsqueda, pero yo cuando la estaba viendo sentí mucho, me hizo mal visualmente lo que estaba viendo. Por más que estaba justificado narrativamente, me Ujú. pareció que se cruzó esa línea Claro, de te pasaste de rosca, hermano. claro. Te pasaste de rosca. Si lo vas a hacer, Y hacelo justo. a mí me pasa algo también muy similar con el tema de lo improbable. Si yo estoy Sí, viendo una película que es de ciencia ficción, bueno, sí, te le relajas. entro, me Sí, relajo, está todo bien, no pasa nada, aparece un extraterrestre, bueno, sí, está sí, bien, es una película sobre eso. Pero las que tienen que ver más con lo terrenal, por sí, ahí, sí. cuando hay cosas que son muy improbables,
como no sé, dispararle a un auto, ¿entendés? Y que Sí, el auto explote, que explote por directamente. ejemplo, Sí, ¿no? Esa búsqueda también de la realidad, de sí. algo que es probable, que hace que vos te metas ahí adentro de la peli y digas, loco, Esto puede pasar. esto puede pasar, ¿entendés? Exactamente. Y entonces ahí es donde vos te metés de lleno y sos como un personaje más. Sos como una Exactamente. especie de omnipresencia que está ahí que dice, loco, esto es posible, Sí, sí, ¿entendés? sí. ¿Qué onda? Y sabes que eso te lo voy a agarrar también, eso, porque me sirve para explicar algo que me pasó cuando terminé de verla. Ujú. Me quedé muy manija. O sea, me encantó, nos quedamos hablando ahí con otros amigos que estábamos ahí. Y entrando después ya más relajado a las redes, porque estaba súper alerta con el tema redes, porque en Twitter por lo menos estaban todo el mundo chocho con la película, esto lo habíamos dicho, y todo el mundo estaba queriendo contar las maravillas que tiene esto. Y como decíamos, yo no voy a nombrar ni una escena, porque me parece que este tipo de películas sí son las que el spoiler es la escena. Claro. Porque no hay giros en términos de, no sé, como los de Marvel, ¿no? De aparece tal personaje. Sino en esos términos. Hay escenas que hay que verlas por primera vez, uno, y sorprenderse. Claro que por Y ahí hoy en día, viste que eso se está muy en boga sí, de utilizar las mejores escenas para los para los trailers trailers. y ahí ya es como que, Esta yo no vi tráiler porque dije por las dudas, vean, pero dudo que la pongan porque creo que bueno, confío un poco en el criterio de Paul Thomas Anderson bien, para no spoilear sus mejores momentos. bien, bien, bien. Debe haber que yo parte de los diálogos y esas cosas en el tráiler, pero decía que cuando entré a las redes ya más relajado porque ya había visto, empecé a ver que eran esos comentarios de para bien y para mal, de los que le había gustado y los que no. Y lo voy a agarrar esto, lo que vos decías, que a mí me sorprendió mucho uno, que lo primero que pone es, me encantó la puesta, cosas muy genéricas como las que digo yo acá, ¿no? Así de, me encantó la puesta, muy bien la fotografía, bla, 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 pero el guión es flojo. Y después pasó a detallar por qué para él era flojo el guión. Lo cual yo a mí primero me hizo ruido, como vas a tener el atrevimiento de decir que un guión escrito por Paul Thomas Anderson es flojo. Yo siempre primero, además, siempre primero tengo la... Ponele que tenés esa sensación, ¿no? Primero tendría la duda de si mi interpretación es correcta. Necesito verla de vuelta. Ujú. Estamos hablando de una película que no está para ver solo en cines, digamos. Así que este sujeto ya tenía una interpretación demasiado clara por haberlo visto una Sí, vez en el cine. primaria, Muy primario. sí. Que a mí, por lo menos, no me alcanzó. Yo necesitaba, después necesité días para pensarlo. Y los puntos que él marcaba eran dos o tres que para él, según él, no estaban bien desarrollados. No estaban desarrollados Ujú. directamente. Esa era su crítica. Estas que solemos decir de, che, no se ve cómo este personaje toma esta decisión, por qué la toma, ¿no? Y lo que me sorprendió es que para mí estaba clarísimo lo que estaba diciéndose. Nada, es que no estaba explícito de la forma que tradicional en la cual todos pensamos, ¿no? Esto que vos decís del realismo, que se busca, muchas veces uno piensa en realismo como eh, que la gravedad, se me ocurre, funcione de forma correcta, o que el realismo sea que no haya sonido en el espacio, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que también el realismo es representar la naturaleza, es decir, las cosas que nos rodean en nuestra vida humana, no, que no es una película, en nuestra vida humana, representarla de forma realista. Y cómo se comunica a veces la gente o cómo pasan las cosas sin que te las estén explicando todo el tiempo. Claro, sí, sí. Uno tiene Sin que que interpretar aparezca uno que diga lo más importante es la exactamente familia y y tal. que haya una voz en off Claro, una voz en off así y un, explicando y un todo. dron alejándose mostrando cómo están Entonces, disfrutando de un domingo. yo para desarrollar por qué en esos casos tendría que explicar las escenas y sería larguísimo, pero es solamente, digo, el realismo que se intenta buscar en esta película que, como digo, tiene sus búsquedas de humor, entonces inevitablemente hay personajes que uno le van a hacer ruido en esos términos, de decir, este es raro que me lo cruce en la calle, pero en los otros términos de cómo se da una conversación entre dos personas, es totalmente realista, porque Ujú. justamente no están suponiendo que sos imbécil, que es lo que venimos diciendo acá columna a columna Sí. con todas las malditas películas que salen. Acá me pasó también en la sala de cine que había un loco al frente mío, que no voy a decir quién es. No lo conozco igual, pero no voy a dar ningún dato porque es una ciudad chica esta. Por la Pero duda. estuvo el miércoles Sí. pasado Ajá. en el cine y el loco lo agarraba el teléfono exactamente cada un minuto y miraba la hora.
Miraba la hora, miraba la hora. Yo lo tenía al frente, entonces cada vez que el loco agarraba y le levantaba alto al teléfono, no podía dejar de ver la hora. Me llamaba la atención, soy un ser humano y tengo ojos, entonces si me pone una pantalla acá, inevitablemente yo miraba. Y por dentro decía, ¿qué le pasa? Este loco capaz que está esperando algo importante, qué sé yo, no digo, yo no soy esos maniáticos de no saques el teléfono, pero la sacó como 20 No, veces. yo hubiese pensado que por ahí tenía así, estaba Claro, pero planeando un andate. atentado o algo, pero Anda yendo, entonces, de última, si estás tan apurado. claro, La cosa pero es que probablemente ese loco es uno de estos que después va a Twitter o a cualquier lugar y dice, estaba mal desarrollado, le faltó que me expliquen esto. Y quizás lo explicó con imágenes, como sí. debería hacerse en cine, en el momento en el cual vos agarraste el teléfono. Porque esta no es de esas películas. Es No es de que esas películas. esperar las cosas como Sí, nosotros las esperamos y estamos acostumbrados a esperarlas, nos cierra las sí, posibilidades de cosas nuevas que quizás nos abran el abanico para entender distintas formas de sí, comunicar. sí, sí. O Eso no, es lo que sí, por sí. ahí nos puede llegar a jugar en contra como comunidad y como sociedad, de Sí, que las formas de comunicar son muchas, no es una sola. exactamente. ¿Eh? Y también abrirse, que esto también lo hemos dicho alguna que otra vez, abrirse a la posibilidad de no entender. No Exacto, pasa nada. no pasa Hay una nada. necesidad también de entender y descifrar todo, Ujú. y eso va en conjunto de el arte, dándotelo servido para que vos no te quejes, que oculta en realidad una, para mí, ¿no? Es mi opinión, oculta una necesidad, una falta eh, de apertura a lo desconocido en estos términos, de saberse uno un poco más eh, ingenuo también, ¿no? Yo no Ujú. me voy, esto sí lo dije un par de veces, que si me voy con dudas, a veces me voy más conforme, mientras más dudas me ¿Hay voy, cosas ¿no? que no entendiste de esta peli? Eh, Debería verla de vuelta, justamente tengo ese problema de que uno en la sala es culpa de este señor, por ejemplo, o Claro, culpa de a veces la máxima atención que le pones a algo, desvías tu atención a otras cosas, porque no es algo exacto. que no es lineal. Las tramas de Paul Thomas Anderson y de los grandes directores generalmente no es que tienen en pantalla un objeto. De hecho, como hacen los grandes directores, tratan de usar todo lo que se pueda de la Ujú. imagen. Porque si ya que tenés el frame completo, cargalo. Claro. No lo sobrecargues, que es otra cosa, sino que cargalo de contenido a cada plano para que vos utilices esa maldita herramienta que tenés, que es la cámara, Ujú. para contar cosas. Entonces, es de esas para mí que cada visionado le va a aportar una nueva visión. Entonces, yo con las dudas que me fui son más de, me gustaría haber prestado más atención a las otras cosas de esta, porque a veces en una escena, por ejemplo, uno le presta atención solamente a los diálogos. Nosotros tenemos el tema de los subtítulos, además, que a veces Claro. uno inevitablemente se desvía un poco la mirada a leerlos y te perdés matices de, por ejemplo, los gestos, ¿no? Los microgestos de estos grandes actores encima que tienen esos, son tan finos que me gustaría poder volverlas a ver de vuelta como para entender un poco más lo que ya más o menos interpreté, ¿no? Y así todo, me parece que no es de esas que quizá sean súper obtusas, como repito, no es, debe ser la que más claro está todo, igual que Bien. con Licorice Pizza o Punch and Drunk Love, digamos, son películas que no buscan hacerse las locas. Está todo claro, de hecho, el tema, vamos a decir, el tema principal de la película, como argumento que quiere desarrollar, está también en estos términos de construcción de guión que se ve reflejado en todo. Entonces, cuando pasa eso, que es lo ideal para mí, que todo lo que pase responda a esa pregunta o esa premisa que es el tema, eh, es fácil entenderla la película, porque no se desvía de eso. Todo rodea a esa idea. No quiere irse para mil lados, no quiere abrir 80 posibilidades de interpretación. Hay una, hay una gran batalla, justamente la que le da título. Quizás justamente la acción sea el mismo título, ¿no? Una batalla tras otra y cómo uno entra en ese ciclo y empezar a pensar que todo lo que pasa es alrededor de eso y nada más. Y obviamente después los personajes tienen sus historias, pero si te pones a ver, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces no es de esa. Para mí es súper interpretable. Hay dos o tres momentos que quizá haya que discutirlos, pero viéndolo de vuelta y poniendo pausa para explicarlos bien, quedan clarísimos para mí, porque lo entendí. Perfecto. Yo que siempre digo, yo no me considero el más veloz
en estas cosas, porque siempre después necesito pensar mucho, necesito leer cosas y leer otras opiniones de gente. Y esta ya salí bastante sólido del visionado, ¿no? En otros términos, digo más, para terminar, más tranquis de, ¿está buena ir a verla? Sí, es una película que, repito, dura 2 horas 50, que no es lenta y no se pone lenta en ningún momento. Tiene un ritmo soberbio. No hay un diálogo que dure más de 15 segundos. Increíble lo que se mueve la película en pocas, vamos a decir, pocas pero largas escenas que logran meterte, porque justamente como son tan largas, uno logra entrar en un ritmo increíble. Y todos los otros aspectos que sería redundante hablar de cuestiones de lo audiovisual, la cuestión sonora y visual que propone Paul Thomas, únicas. De hecho, Y si te parece sí. largo 2 horas 50, no veas la de los Cuatro Fantásticos y con esas 2 horas que no viste los Cuatro Fantásticos, te podés mirar No, esta. es Y te increíble. sobra para hacerte una tarta. Sí, 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 exactamente. Así que recomendaría que acá ya no, pero busquen el cine más cercano que la tenga y vayan a Bien. verla, porque es verdad que es una oportunidad única. Es de estas películas para mí, ¿eh? Cualquiera de Paul Thomas Anderson, a menos que empiece a decaer estrepitosamente, son de esas que para mí se comparan a, me hubiera gustado ver en el día del estreno a La Naranja Mecánica, Ah, si tuviera 70 años. bien. Pero como no tengo 70 años y no pude verlas, este es mi Kubrick, es nuestro Kubrick este loco. Entonces, no duerman, porque después si te interesa más o menos esto de ver el cine, hubiera estado bueno poder experimentar eso en una sala